el Señor me concede como pastor. Mi nombre es Vidal y me concede ser parte de esta comunidad donde 8 personas están haciendo una profesión de fe pública de la experiencia que han tenido con Cristo. Ya bautizamos en el primer culto, que fue a las 8:30. Vamos a bautizar ahorita en este culto y terminaremos en el tercer culto haciendo exactamente lo mismo. Pero para algunos de ustedes que a lo mejor están visitando o son nuevos en la iglesia o nunca han presenciado el bautismo por inmersión de alguien, a lo mejor ustedes llegan a un lugar como este, en un domingo como este, donde el día está hermoso, ¿no es cierto? Hermoso el día. Especialmente porque en el culto a las 8:30 que vienen típicamente los Winter Texans, me estaban platicando de algunas temperaturas en Iowa y en Michigan, en Illinois, y escuchaba yo las temperaturas y decía, gracias Dios por el valle. No sé si vaya a decir lo mismo en agosto y en julio, pero ahorita sí lo digo. Pero, ok, entonces tenemos estos días hermosos, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros este día es un poquito más especial que lo normal. ¿Por qué? Porque dentro de unas cuantas horas tenemos un evento que sucede una vez al año y que literalmente se convierte en el centro de atención de nuestra nación y aún de muchos países alrededor del mundo. Ese es el deporte más famoso, el deporte que hace más dinero, y obviamente esto es parte de la cultura en que vivimos, pero es el famoso Super Bowl. Es hoy. Entonces, cuando pienso en una experiencia como la de hoy, que otra vez no podemos negarla, si ustedes prenden la televisión o checan sus medios sociales, ¿qué van a encontrar? Super Bowl Sunday, es todo lo que se va a hablar. Se va a hablar esto, y especialmente cuando pensamos en esa experiencia, hablamos de los líderes de cada equipo. Y cuando pienso en estos hombres, que son los que van a literalmente liderear ello y llevarlo a cabo, es el tipo de experiencia que inevitablemente te conviertes en un tiro al blanco. Porque entre más alto llegues, o entre más profunda sea la relación, más vulnerable potencialmente te haces. Porque, por ejemplo, inclusive yo sé que algunos no van a apreciar mi chiste, pero nadie está hablando de Tony Romo ahorita. ¿Por qué? Porque Tony Romo probablemente está en una isla en el Caribe o en Hawái o no sé dónde ande, y esa tarde lo más seguro Tony Romo va a estar haciendo lo que ustedes van a estar haciendo. Va a agarrar un control remoto y le va a cambiar para ver el partido, porque él no está en el Super Bowl. Estoy hablando de los Cowboys, famosos Cowboys. Entonces, pensar en estos hombres como Cam Newton, como Peyton Manning, es pensar en hombres que por sus vidas, y otra vez, si siguen los deportes o no, nada más quiero que escuchen esto por un momento, porque estos hombres, lo que ha pasado con ellos en las últimas 2 semanas, tan pronto sabíamos que iban para el Super Bowl, es que hay lo que se le llama, en inglés se le dice misunderstandings. Es el concepto de malos entendidos, de tal manera que, otra vez, como eres una celebridad, como eres una persona, obviamente la gente te va a estar literalmente poniendo en un microscopio y van a estar viendo todo lo que haces. Y en este caso, si han seguido las noticias, tan solo las puras fotos que tienen enfrente de ustedes, se dan cuenta que uno es bastante joven y el otro está medio aplaudidón. Ya va de salida. Y todo esto ha sido un tema de debate toda la semana en la cuestión de cómo funciona esto. De sus personas, de su trayectoria. Están argumentando que para Peyton Manning, que obviamente es de los Broncos, a edad de 39 años, varias operaciones en el cuello, están afirmando que este es su último juego. Hoy es su último juego de todo. Algunos están diciendo que no, que se va a ir a jugar otro equipo. En fin, es uno y aquí para allá, y cada quien tiene su opinión, y eso produce malos entendidos a veces. La razón que estamos hablando de esto esta mañana es porque en el caso del Super Bowl, la manera de aclarar los malos entendidos es que el que se lleve el trofeo. Porque si tú te llevas el trofeo, quien se lleve el trofeo esta mañana, no importa lo que dijeron de él, no importa lo que pensaron de él, no importa lo que criticaron de él, ¿qué es lo más importante? Puedes decir lo que quieras, pero al final, si ustedes ven la mano de él sosteniéndolo esa tarde, cualquiera de los dos, sosteniéndolo, todo se aclara, ¿verdad? Porque eres un campeón. Nosotros esta mañana lo que estamos haciendo es que estamos viendo que es parte de la vida esos malos entendidos. Sí, malos entendidos, porque en mi mente, cuando pienso en relaciones interpersonales, sucede exactamente lo mismo. ¿Recuerdan cuando éramos novios? Antes de casarnos. Cuando éramos novios, las cosas que le celebrábamos a él y a ella, ahora de casados nos molestan. ¿No es cierto? Cuando éramos novios, nos reíamos, y era un chiste, y ahora este ingrato nunca va a cambiar.
¿cómo es posible que ella haga esto? Pero siempre lo hizo, nada más que antes lo celebrábamos, ¿verdad? Sí, en la cultura en que vivimos sucede exactamente lo mismo. La semana pasada yo les presentaba el mensaje y les hablaba acerca del malentendido que hay de nuestra cultura, de tal manera que la semana pasada les decía que a la luz de la Biblia, aquí está un malentendido, a la luz de la Biblia patrocina o la Biblia abraza el concepto de separación de iglesia y Estado. ¿Sí? Si estuvieron aquí lo dije la semana pasada, iglesia y Estado. Y yo les afirmé la semana pasada que ambos son aprobados por la Biblia porque de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al concepto de Dios, es que ambos son ministros de Dios, tienen una función específica, una tarea específica. El problema de nuestra nación, especialmente en un año en el cual estamos en los próximos 8 o 9 meses por obtener un nuevo presidente, el problema de nuestra nación no es la separación de iglesia y Estado, la necesitamos. ¿Saben cuál es el problema? Se los dije la semana pasada, aquí está la confusión, el misunderstanding, es que nuestra nación quiere separación de Estado no con iglesia, ¿con quién? Con Dios. Ese es el problema de su nación. Queremos divorciar a Dios del Estado y el Estado le pertenece a Dios. Entonces, pensando en ese tipo de confusión, la Biblia nos trae una enseñanza esta mañana con respecto a este tipo de relaciones o de intimidad, porque Cristo, estando en el aposento alto, en inglés le llamamos upper room, que es el lugar donde Cristo va a celebrar la Pascua, va a celebrar lo que hoy constituimos o conocemos como la Santa Cena. Es ese momento en el cual, a unas cuantas horas de ser traicionado por Judas, a unas cuantas horas de ser ilegalmente enjuiciado, a unas cuantas horas de estar para ser literalmente masacrado, a unas cuantas horas para eventualmente ser crucificado, Cristo está hablando a sus discípulos, y los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan, es lo que estoy hablando. 14 y 17 es una sola experiencia en la cual Cristo lo que está haciendo, está tratando de aclarar con sus discípulos todo tipo de misunderstanding, de confusión. El bautismo de aquellos que hemos profesado fe en Jesús es literalmente parte de por qué nos bautizamos, es porque hacemos público y estamos aclarando cualquier confusión que pudiera haber en las personas acerca de la persona de Dios. ¿Qué significa ello? Que nosotros creemos que el bautismo por inmersión, que es el que practicamos, es el bautismo que ilustra algo que ha pasado dentro de la persona, en su espíritu, en su alma, en su ser. Eso implica que dentro de nosotros hemos entendido que a través de la persona de Cristo, cuando entendemos que hemos fallado a Jesús, cuando queremos una relación con Jesús, es que nos hacemos literalmente y nos unimos a Jesús. La unión con Jesús es primeramente, de acuerdo a la palabra de Dios, porque todos hemos pecado, es que tiene que ser en su muerte. Y es por eso que creemos y entendemos el mensaje de la Biblia, que hace 2000 años Jesús no fue simplemente puesto en un concepto, en un estado de estar inconsciente. Cristo fue literalmente muerto, fue asesinado. Y a raíz de su asesinato injusto es que Cristo es puesto en un sepulcro. Entonces, cuando pensamos en el corazón del hombre y eventualmente en la expresión externa de ello, es que nosotros consideramos esto que es la pila bautismal. En inglés le llamamos the water grave, le llamamos el sepulcro de agua, porque la persona va a ser, y ahorita lo van a ver, va a ser sumergida en el agua para hacerse uno con Cristo. Y como todos hemos pecado, necesitamos morir a ese pecado. Entonces nos hacemos semejantes a Cristo y somos sepultados en el agua. La palabra de Dios dice que en el tercer día Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Tercer día Él resucitó. Eso implica que ahorita en este momento, en algún lugar en el Medio Oriente, no sabemos dónde, y eso es intencional, hay una tumba que está vacía, que por algunas horas contuvo y fue el depósito del cuerpo de Cristo. Pero está vacía porque al tercer día, nosotros cuando sumergimos a la persona, y lo van a ver, obviamente no nos esperamos 3 días, pero la sacamos inmediatamente porque ilustra que así como Cristo resucitó entre los muertos, ahora la persona resucita o sale a una nueva vida. Ahora, por favor, escúchenme, porque eso es lo que quiero que piensen conforme vemos los bautismos esta mañana. Esta experiencia de salir del agua no es solo a una nueva vida en Cristo, es decir, no es solo que la persona ha muerto a su pasado, a su pecado, a aquello que le daba vergüenza, a aquello que lo separaba de Dios, pero ahora está saliendo a una nueva persona. En esa experiencia de entrar en el agua, que todo es simbólico, ¿verdad? Porque ya sucedió en el corazón, ya sucedió, hubo lo que se le llama un trade-in, cuando van a la agencia del carro, de los carros, y meten su carcachita y sacan un nuevo.
¿Sí? Es lo que sucede. Esa experiencia de trade-in significa que todo mi pasado, todo lo que era pecado, todo lo que era vergonzoso, todo lo que yo por intuición sabía que estaba mal, yo lo he entregado. Y ahora Cristo me ha entregado su justicia, Cristo me ha entregado su persona. De tal manera que ahora como hijo de Dios, cuando Dios me ve a mí, cuando yo clamo a Él, cuando yo hago lo que hicimos ahorita, adorar a Dios, Dios no me ve a través de lo que he hecho. A lo mejor mi esposa me lo recuerda, a lo mejor la suegra cada rato me dice lo que he hecho. Está bien, no hay problema, hay consecuencias del pecado. Pero el punto es que ahora cuando yo me acerco a Dios, me ve a través de ¿quién? A través de la justicia de Cristo. Soy revestido, soy puesto bajo esta persona de Cristo, y por eso nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa Cristo pequeño, es lo que significa Cristos chiquitos, es lo que somos. Entonces el punto de la historia es que hacer esto público esta mañana implica que estamos diciéndole al mundo: no somos perfectos, porque el pecado, si estuvieron aquí en la serie de Romanos, lo expliqué esto por 31 semanas, pero el pecado sigue habitando en nosotros, simplemente que el pecado ahora no tiene poder legal sobre nosotros. Eso implica que el cristiano peca porque quiere, no porque tiene. Sí, cuando la persona no conoce de eso que acabo de explicar, la persona no tiene opción, tiene que pecar. Es una obligación, porque legalmente ante el trono, ante el juicio de Dios, ante Dios como juez justo, no tienes opción, tienes que pecar, a menos que hayas puesto tu confianza en Jesús. Y aquí está el punto, aquí es donde vamos, porque estamos hablando de misunderstandings. El bautismo lo que hace es simplemente la persona decirle a la gente: no se me confundan, no paniquen, esto es lo que soy ahora. Yo sé que me conocieron allá antes, yo sé que traigo historial, yo sé que mi familia es disfuncional, yo sé que tenemos un montón de cosas, ok, perfecto, lo entiendo y no lo niego. Simplemente que ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. Está aclarando cualquier confusión que pudiera haber de ello. Ahora, la realidad es esta, y aquí es donde quiero que por un momento me escuchen para hablar de esta conversación. La realidad es que en medio de esta aclaración, eso no limita, o eso no, porque otra vez piensen, capítulos 14 al 17 de Juan son capítulos en los cuales literalmente los discípulos están confusos, están desorientados. Inclusive Juan 14, si ustedes recuerdan, porque algunos no han leído esto, Juan 14 inicia de esta manera, dice así: no se turbe vuestro corazón, creed también en, y luego el versículo 2 que nos encanta: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no lo hubiera dicho así, si no fuera así, les hubiera dicho: voy entonces yo a preparar. Y en fin, sigue la conversación. El punto es esto: cuando Jesús dice no se turbe vuestro corazón, Jesús no está diciendo ojalá un día no se confundan, ojalá un día no se turbe el corazón. Está diciendo: dejen de estar turbados, dejen de estar amedrentados, dejen de estar confusos. Una vez más, es normal que estén así. Yo le doy el beneficio de la duda a los discípulos, porque acuérdense que Cristo viene diciendo, y la hora se ha llegado en que está diciendo: tengo que irme. E inclusive en los siguientes versículos dice: voy a mandar un consolador que los llevará a la verdad y les guiará a toda justicia, el Espíritu Santo. Entonces Cristo está teniendo esta conversación constantemente de que se va a ir, y aquí está lo más triste de su salida. No es solamente que se va a ir, Cristo es bien específico en decir esto: ¿cómo se va a ir? ¿Me explico? Entonces, cuando tú sabes que la persona se va a ir, y no solamente que se te va a ir, pero cómo va a ser ejecutada, cómo va a ser literalmente traspasado su cuerpo, es obvio que los discípulos están turbados. Entonces, cuando yo pienso en este ejemplo, y cuando pienso en nosotros, y pensar en los que se van a bautizar, y pensar que la tendencia del corazón es turbarse, es amedrentarse, es confundirse, es temer, yo regresé a una película que hizo Mel Gibson hace algunos años, tal vez unos 10 o 12 años atrás, con una actriz que se llama Renee Russo. Y esa película se llama Ransom, que es el rescate después de un secuestro. Y en la película, lo que él hace es que él está literalmente pagando un rescate por su hijo. Y lo interesante de la película, y esa es la imagen que me quedó de esta película, es que este niño, cuando finalmente es rescatado, porque no les quiero echar a perder la película, pero el punto es que al final Mel Gibson está con el que supuestamente rescató al hijo, que es el jefe de la policía, pero él es el mismo que lo había secuestrado. ¿Sí? Él lo secuestró, pero porque él quiere el rescate. Entonces, cuando está Mel Gibson en la casa platicando con el jefe de la policía, que es el que lo secuestró,
el cual el niño nunca lo conoció porque siempre lo tuvieron con los ojos vendados, y estando secuestrado, el niño obviamente escuchó la voz de él todo el tiempo. Al final de la película hay una escena donde están ellos dos hablando y está por darle el cheque de no sé cuántos millones de dólares, y están hablando. El niño, ya que ya lo rescataron, viene por el pasillo sin ver al señor que está ahí y escucha su voz en el pasillo, y en ese momento la imagen del niño en su rostro se paraliza, y en ese momento se orina del miedo. ¿Saben de qué estoy hablando? De ese tipo de temor. Ok, esa es la imagen que quiero que se lleven ustedes esta mañana cuando Cristo está tratando de traer claridad a la vida de los discípulos. Si ustedes recuerdan la historia, tan pronto Jesús es capturado, es enjuiciado, ¿qué hacen los discípulos? Correr. Miedo, temor. Entonces a lo mejor esta mañana tú estás en un lugar como este, vienes a un lugar como este, y a lo mejor es lo que caracteriza el día de mañana para ti. Tal vez hace falta trabajo y no tienes y no sabes qué va a hacer y hay temor en ti. A lo mejor la cuestión de la salud y no sabemos qué vamos a hacer. A lo mejor la cuestión de criar hijos o hijas y no sabemos qué hacer, y nos paraliza esto. Por favor, escuchen lo que les voy a decir. El antídoto a este temor, de acuerdo a la palabra de Dios, no es la ausencia de las amenazas que producen ese temor. Por favor, escúchenme. La Biblia no garantiza que vamos a tener una vida, si nos bautizamos o si creemos en Cristo, una vida sin amenazas, sin peligros. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que en medio del temor, en medio de la confusión, en medio de los misunderstandings, la Biblia enseña que el antídoto, lo que soluciona esta cuestión, es simplemente obediencia a Dios, fidelidad a Dios. En otras palabras, entre más difícil se ponga la cosa, ¿qué hacemos? Más nos aferramos ¿a quién? No a que las cosas van a cambiar. ¿A qué nos aferramos? Al Dios que tiene control de las cosas y que si Él quiere, ¿qué va a hacer? Las va a cambiar. Pero si Él no quiere cambiarlas, ¿qué hacemos? Nos seguimos aferrando ¿de quién? De Dios. De tal manera que esta mañana muchos de nosotros que crecimos en iglesia nos alejamos porque pensábamos que estábamos aferrados de Dios. Pasó la tragedia, vino un momento difícil, Dios no hizo lo que esperábamos que hiciera, y ¿qué dijimos? No existe Dios. ¿Cómo es posible? Si Dios existiera no pasará esto. Si Dios existiera, ¿cómo es posible que me pase esto a mí? Si Dios existiera, ¿sí me explico? Empezamos con esta manipulación, lo cual, una vez más, cuando yo vi esta película y veo a este niño paralizar de miedo, orinarse el niño cuando escucha la voz de este policía que fue quien lo secuestró, mi primera reacción es esto: es normal que haga eso. Entonces, esta mañana yo creo que la manera en que tú te sientes ahorita es normal, simplemente no es aceptable. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, puedo tener simpatía por ti, pero mi simpatía no es la solución. El abrazarnos y llorar juntos, todo eso es importante, y qué bueno que estamos aquí y qué bueno que están en la iglesia. ¿Qué es la solución? La solución es que nos aferremos del Dios de la Biblia, que abiertamente termina la conversación diciendo así a los discípulos. Observen lo que está diciendo. No está diciendo si sienten amarme. No está diciendo si las circunstancias se presentan para que nuestro amor crezca. Si ustedes pueden experimentar esta hermosura de amor y sus sentimientos, le dicen, no está diciendo eso. Está diciendo abiertamente, si ustedes me aman, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, la Biblia no está diciendo esto. La Biblia no dice, si ustedes me aman, todo va a salir bien. Si ustedes me aman, nunca van a ser perseguidos. Si ustedes me aman, nunca van a sufrir. ¿Qué está diciendo? Si ustedes me aman, todo lo que van a hacer, independientemente que suceda, ustedes van a tener la habilidad, escúchenme, van a tener la habilidad en su generación, en su hogar, en sus relaciones interpersonales, en la cultura en que viven, de aclarar todo misunderstanding que pueda haber de la persona de Dios. En el centro del corazón del hombre, escúchenme, en el centro del corazón del hombre, el problema no se trata de nada más excepto de un mal concepto de quién Dios es. E inclusive cuando yo escucho, escuchen eso, cuando yo escucho de personas que se consideran ateas o cuestionan la existencia de Dios, otra vez, podemos tener esta conversación todo el día. Por favor, escúchenme. ¿Saben cuál está a la raíz del problema? Esta es mi experiencia. Hay excepciones a la regla, pero esta es mi experiencia. Personas que quieren negar o desean negar o abiertamente negan la persona de Dios, no es porque no crean en Dios. ¿Saben cuál es el problema? Están enojados con Dios. Esa es la realidad. Algo pasó en sus vidas que ese deseo, ¿cuál es la palabra que ando buscando?
natural, innato se dice, ese deseo natural de creer en algo o en alguien, cuando lo pusimos en él, por todo lo que acabo de explicar, nos quedó mal Dios, nos quedó mal. Porque ¿cómo es posible que a mi papá le pase esto? ¿Cómo es posible que yo haya crecido en esta infancia, de este tipo de infancia? ¿Cómo es posible? Me explico, empezamos a hacer toda esa conjetura en nuestra mente, la cual los discípulos la hicieron. Y por eso el capítulo 14 inicia diciendo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Y esto es irónico, esto es contraproducente, porque el mismo que está diciendo crean en Dios, crean en mí, es el mismo que va a ser traspasado, mutilado y eventualmente va a ser crucificado por aquellos que ellos querían deshacerse, que son los romanos, que son los líderes religiosos. Entonces, ¿cómo quieres que crea en ti cuando todo lo que está sucediendo me dice que no hay realmente, que tú eres simplemente un judío más, que realmente no eres el Hijo de Dios? Hasta que finalmente en el tercer día resucita, sale de la tumba y eventualmente, capítulo 2 de Hechos, ¿qué sucede? El Pentecostés, lo prometido llega. Entonces, esta mañana, cuando pensamos en esta experiencia del bautismo, quiero que recuerden esto. Por favor, grábense esto, porque necesitamos bautizar gente ya. Quiero invitar a los que se van a bautizar que por favor salgan hacia atrás, y el resto de ustedes, como dicen en la escuela, eyes on me, acá, no se me distraigan, por favor. Dios, escuchen lo que les voy a decir, Dios siempre modela lo que Él espera de nosotros. Cuando Cristo dice: no se turbe vuestro corazón, confían en Dios, confíen también en mí, lo que está diciendo el Señor es que tengamos la habilidad de confiar en Dios. Y esta confianza en Dios, Dios es aquel que la crea y nos da esa habilidad de creer. ¿Cómo sé esto? Porque Dios, escuchen lo que voy a decir, Dios a través de la historia ha visto la necesidad del hombre de creer, de que el hombre crea en Él, de que el hombre deposite su confianza en Él, de que el hombre se una a Él en muerte y resurrección, que el hombre finalmente tenga una relación con Él. Y Dios sabe que el hombre por sí mismo no puede tenerla. Entonces lo que Dios ha hecho a través de la historia, siempre lo ha hecho, es que Él ha venido al hombre. El hombre nunca ha venido a Dios, Dios ha venido al hombre. Y esto lo ejemplifica claro, porque Dios lo que usa un lenguaje que es un poquito foráneo o forense al de nosotros. ¿Qué significa ello? Él usa el lenguaje de pactos. La pila bautismal, el meterse a lo que llamamos water grave, esta tumba, este sepulcro de agua, es un pacto que hacemos de unidad con Dios y unidad con su iglesia. Somos parte de la familia de Dios, somos parte de la persona de Cristo y ahora somos nuevos. De tal manera que en el libro de Génesis, cuando sucede el diluvio, todos conmigo, Noé, diluvio, Dios hace un pacto con Noé. ¿Cuál es el pacto? ¿Qué es? Un arco iris. ¿Me explico? Un arco iris. Más adelante encontramos una conversación entre Dios y Abraham, y le dice a Abraham: de ti voy a producir un hijo, y de este hijo produciré una nación. Esa experiencia de decir que voy a hacer esto, Dios lo celebra, o Dios lo hace en otro pacto, donde literalmente le pone a Abraham a que ponga animales que están literalmente abiertos, sus vísceras están de fuera y la sangre está derramada, y la Biblia dice que el fuego, la presencia de Dios en fuego, caminó en medio de esa sangre, diciendo: lo que te acabo de prometer, que en medio de tu vejez, en medio de la esterilidad de tu esposa Sara, no solamente voy a darte un hijo, escuchen esto, pero yo voy a hacer, ese es el pacto, yo voy a ser quien va a sostener a ese hijo para que haga lo que yo deseo que haga. Entonces los pactos de Dios no solamente son aquellos que nos benefician, pero son aquellos que son sostenidos por Dios, de tal manera que el pacto con Dios no es simplemente decir: recibo lo que Dios dice y ahora sí a trabajar duro. Sí, el trabajar duro es importante, pero nadie puede mantener los pactos con Dios a menos que la persona sea sostenida ¿por quién? Por Dios. Más adelante encontramos el mismo Abraham teniendo otro pacto con Dios, y este pacto es el que más me gusta a mí, porque es el que simboliza esto que estamos haciendo. Por favor, escúchenme, el pacto es el de la circuncisión. Y la circuncisión que hace este pacto de Dios con Abraham, son pactos tangibles, es básicamente Dios diciendo esto a Abraham: no solamente voy a darte un hijo que va a crear una nación, pero esa nación, que si ustedes la hacen Google ahorita y ponen Israel, va a salir en el mapa, ¿no es cierto? No es ficticio lo que estoy diciendo, no lo hagan, no ven sus teléfonos, véanme a mí. Pero esta experiencia de un Dios que no solamente crea la nación, por favor escúchenme, no solamente que le da la habilidad a Sara en su vejez producir un hijo, no solamente aquel que vence la esterilidad de Sara, es el mismo Dios que dice: no solamente eres una nación, esta es la circuncisión, pero eres mi nación, eres mi pueblo.
porque aquí es donde entra esa exclusividad, esa intimidad. Entonces, la pila bautismal, cuando la persona es sumergida, está literalmente uniéndose no a una religión, no a un Dios, sino a el Dios que sea personalizado, el Dios que es real, el Dios que es genuino, de tal manera que a lo mejor esta mañana tú estás aquí y nunca has conocido de este Dios. A lo mejor has escuchado de Dios, a lo mejor has orado a Dios por la necesidad que ha tenido, a lo mejor estás aquí porque sabes que ese es un lugar donde se habla de Dios, pero nunca lo has conocido. Mi invitación esta mañana es de que vengas a conocer a este Dios y personalmente, abiertamente confieses que así como estas personas que estás por ver, estos hermanos, estas hermanas que estás por ver, que van a ilustrar lo que ha pasado en sus vidas, esta unidad es con Dios. Por favor, escúchenme. Yo sé que muchos venimos de contextos donde ha habido traición. Yo sé que nos da miedo confiar en alguien. Yo sé que somos una cultura que no creemos en absolutos y que tenemos la mentalidad que toda religión es la misma y nada, mientras seas honesto y mientras... escuchen lo que les voy a decir. Lo atractivo del cristianismo, a diferencia de que otra religión, cualquier otra religión, es que no solamente el cristianismo responde a la pregunta de qué hacer con la culpabilidad, en inglés se le llama atonement, produce esta cuestión de, otra vez, de lidiar con su pecado, pero la otra parte del cristianismo es que lo personaliza. Y es por eso que esta mañana yo quisiera que, si alguno de ustedes nunca ha personalizado ese encuentro con Dios, yo quiero que simplemente hagan una oración conmigo. Todo el mundo inclinen su rostro, cierren sus ojos y oren conmigo lo siguiente.